Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Gustavo González, especialista en ministerios hispanos con Dare to Share Ministry, donde buscamos energizar a la iglesia local para movilizar a sus jóvenes a evangelizar su mundo. Y el día de hoy quería compartir con ustedes una lectura de 2 de Corintios desde el capítulo 6, versículo 11, hasta el capítulo 7, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca le hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par. No formen alianza con incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo lo recibiré. Y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. En este pasaje bíblico encontramos a Pablo, después de haber hablado con los corintios a través de esta carta, y básicamente presentar quién es él de una forma humilde. Recordemos que 2 de Corintios, según tenemos, realmente es la tercera carta que Pablo escribe en esta serie, porque vemos que tenemos 1 de Corintios, donde Pablo habla de una situación que había en Corinto, y luego en esta carta que estamos leyendo, 2 de Corintios, él hace referencia a una carta intermedia y a una visita en que él tuvo. En este momento de la historia, ya Pablo está buscando reconciliarse finalmente con este grupo de hermanos, y la manera en que él lo hace no es enalteciéndose él como un apóstol, sino explicando su vida de una manera humilde, las cosas que él ha sufrido y las cosas que ha logrado gracias a la gracia de Dios. Por eso lo encontramos en el versículo 11, diciéndoles que le está hablando con franqueza y que les pide que ellos abran su corazón de par en par, como Él le ha abierto el suyo a ellos. Luego en el versículo 14 nos habla de las alianzas que no deben formar. Y esto se refiere precisamente, pienso yo, a la manera en que algunos de los corintios están reaccionando a la autoridad y tal vez a las palabras de Pablo. Él dice que ellos son justicia porque son salvos, aunque se están comportando de una manera distinta y no deben actuar o tener nada en común con la maldad. Que ellos son la luz porque han recibido la luz de Cristo y no deben comportarse como si anduvieran aún en oscuridad. Que ellos tienen a Cristo, y como tal, ¿qué armonía tiene eso con Belial? Que es una manera en que se hace referencia a los dioses que antes tenían estos pueblos. Y luego habla del creyente, el incrédulo. Y más importante aún, nos dicen que concuerda el templo de Dios con los ídolos. Imaginen ustedes el escándalo que era cuando traían algún ídolo a la casa de Dios. De la misma manera, Pablo les está diciendo que las actitudes que ellos tienen, algunos de ellos, no todos, de no perdonar, de continuar en rebeldía de cierta manera, es como traer ídolos al templo de Dios. Porque sabemos que somos salvos por gracia, y en el momento en que los corintios y nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos en ese templo de Dios.
Sin embargo, con las cosas que hacemos, la manera en que nos comportamos, es como si trajéramos ídolos dentro del templo de Dios, y eso no debe ser. Y luego Pablo cita Levíticos 26, Jeremías 32 y Ezequiel 37 cuando habla de esa promesa que Dios vivirá con nosotros. También habla en el versículo 17, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen nada impuro. Y es interesante porque ahí Pablo está citando de Isaías capítulo 52, que es una profecía del tiempo futuro que contiene un versículo que Pablo en otro lugar utiliza como un ánimo para ir y evangelizar. El versículo 7 de Isaías 52 habla de qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, de que proclama paz, etcétera, etcétera. Así que no quiero que entiendan este versículo 17 de 2 Corintios capítulo 6 como separarnos de una manera tipo monástica, que tenemos que alejarnos de todo el mundo y no juntarnos con ningún incrédulo. No es lo que él está queriendo decir, porque nuevamente está sacando esta cita de un pasaje en Isaías donde se les promete a Israel una nueva gloria en el futuro que contiene el anuncio de las buenas noticias que es Jesús. Así que se salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, que Dios los recibirá. Nuevamente se refiere a esa vida en santificación que debemos tener como creyentes en Cristo. Luego el versículo 18 continúa que Él será nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y aquí es interesante porque Pablo está citando de la porción bíblica de segunda de Samuel, capítulo 7, particularmente los versículos 14 y 15. Y también aparece esta misma historia, aparece en Primera Crónicas 17:13. Pero miren la versión de Samuel, qué interesante. Dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Y continúa diciendo, sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Pablo está tomando de esa historia, está tomando de esa cita bíblica para recordarles a los corintios y a nosotros que Pablo les está hablando con amor, corrigiéndolos con amor, como un padre lo haría, pero que el hecho de la discordia y el sufrimiento que ellos están teniendo y tal vez otras cosas caen dentro de las posibilidades de Dios de corrección a estos hijos como un padre. Pero la promesa es que no nos va a dejar de amar. A pesar de que hagamos lo malo, a pesar de que respondamos de manera incorrecta a la corrección de Dios, Dios nos va a corregir, se va a asegurar que volvamos al camino correcto y eso va a doler. Pero en ningún momento deberíamos pensar que el amor de Dios está lejos de nosotros. Y por último, versículo 1 del capítulo 7 dice, tenemos estas promesas. Y usualmente en el mundo cristiano, cuando hablamos de promesas, pensamos en las cosas buenas y bonitas, y eso es parte de, pero a veces las promesas incluyen corrección, como un padre que ama a sus hijos. Así que es por eso que tenemos que purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. En pocas palabras, amados hermanos y hermanas que me escuchan, no nos distraigamos con discordias y problemas internos, sino que enfoquémonos en la misión que está delante de nosotros, porque hay mucho terreno aún por ganar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de esa manera completar la obra de nuestra santificación. En el nombre de Jesús. Así que muchas gracias. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.